Agradezco la cálida bienvenida, muchísimo gusto. Mi nombre es Vidal, ese es mi nombre, no es mi apellido, me llamo Vidal, mi apellido es Schmil Herrera, es mi segundo apellido Herrera, Schmil. Soy mexicano con todo el Schmil, oriundo de aquí de la Ciudad de México y efectivamente tengo 30 años trabajando con madres, padres de familia. Yo empecé trabajando mucho con adolescentes, lo mío son los adolescentes. He trabajado también con pequeñitos, pero más con adolescentes. Y después de 10 años de trabajar con ellos, me di cuenta que tenía yo que trabajar con los papás y con los maestros de adolescentes para verdaderamente tener un impacto mayor. Y eso es a lo que me he dedicado. Tengo 30 años de trayectoria en este campo. He estado haciendo una investigación de campo a nivel nacional muy intensa, donde hoy puedo plantearles a ustedes algunos de los aspectos que yo considero pueden ser los más interesantes que como madres, padres de familia debiéramos aprender. Yo recuerdo un programa de televisión hace muchos años donde dentro de la fantasía del programa se planteaba el hecho de que un matrimonio después de 5 o 10 años, no recuerdo el tiempo, tenían que renovarlo. O sea, era como una licencia que caducaba. Imagínate. Una licencia que caduca. Tú te casas y 10 años después tienes que renovar la licencia. Y si no, ahí moría, ahí acababa. No había más trámite. 10 años. Pero para pasar y renovar los votos de esos 10 años, tenías que demostrar que tenías capacidad y conocimiento de tu pareja. Por ejemplo, te decían, estoy hablando de un programa completamente fantasioso. Y entonces hablaban de, bueno, ¿cuáles son las flores favoritas de tu pareja? ¿Qué le gusta, qué no? ¿Qué música? ¿Quién fue su mejor amiga de la infancia? ¿Qué tanto sabes de tu pareja, ¿no? Aquí en el tema de pareja, que no es mi tema, hago la aclaración, es solamente un ejemplo de cómo, llevando esto a otro aspecto, yo diría, como madre o como padre de familia, ¿qué tan preparados estamos para tener una licencia como educadores? Sí, porque, bueno, tú eres un docente, eres un maestro y tienes que cubrir ciertos requisitos para poder pararte frente a un público, pararte frente a unos niños y enseñarles determinadas materias. Por supuesto que es indispensable. Como madres o como padres, la frase típica de nadie te enseña a ser papá o ser mamá, ya me tiene hasta acá esa frase. Les voy a decir por qué, porque no, sí tomaste clases para ser mamá o ser papá y las tomaste de tus propios padres o de la gente que te educó. Eso está bien como punto de partida, pero no es suficiente y no es justificación para entonces no actualizarte. Ser mamá o ser papá es una de las profesiones más difíciles, más complicadas, que más actualización requieren y más nos valdría tener una especie de licencia que renovamos constantemente poniéndonos al día. ¿Quiénes de ustedes? Levanten la mano. Yo sé que vienen como representantes de distintas organizaciones de toda índole, pero quiero hablarles a nivel personal. ¿Quiénes de ustedes tienen hijos o hijas? Levanten la mano quienes son mamás o papás. Bueno, el día de hoy, ¿quiénes tienen niños en su familia con los que tengan contacto directo, aunque no sean mamás o papás? Digamos sobrinos, primitos, algo. Levanten la mano todos los que tienen contacto directo con niños en su familia, por favor. Okay. Bueno, más nos valdría, insisto, ponernos al día. Y por eso el tema, los hijos de hoy necesitan madres y padres de hoy. Los hijos de hoy necesitan madres y padres de hoy. Uno de los grandes problemas que tenemos, en mi opinión, bueno, esta es una frase previa, dice, los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos. Esto lo escribió el autor del Principito. ¿Okay? Y es cierto, muchas veces los adultos verdaderamente somos contradictorios, somos poco consistentes, tenemos explosiones de ira y muchas veces hasta maltratamos a los niños de diversa índole, no solo física, sino emocionalmente, pero nos justificamos diciendo que es por amor. ¿No han oído esa frase? Lo hago por tu bien. ¿El día de mañana me lo vas a agradecer? No, eso no se agradece. El maltrato nunca se agradecerá, aunque tenga una buena intención. Y es justo sobre el tema sobre el que voy a abordar. ¿En qué deberíamos prepararnos las madres y padres de hoy?
para renovar esa licencia como mamá o como papá? ¿En qué tendrías que actualizarte? Porque además la cosa se complica. Mamá y papá, abuela, toda la familia, la red familiar que educa, apenas está agarrando el camino y la forma con los niños. Cuando te los cambian, pareciera que son abducidos por extraterrestres, les dan un tratamiento hormonal y regresan convertidos en adolescentes de otro planeta. Y tú dices, ¿y ahora qué hago con este? ¿Qué temor? No sabes, en estos 30 años de trabajo, el temor más fuerte que he visto en los adultos es el temor al adolescente. Bueno, le tienen pánico. Y eso es un gran error. La adolescencia es una etapa en la que tienes más posibilidades de influencia que nunca. Y la desaprovechamos por nuestros temores. Entonces, ubicar un parámetro de qué tan buen padre o qué tan buena madre soy, ¿cómo evalúo si voy bien o me regreso? ¿Cómo podríamos evaluar de alguna manera si lo que estoy haciendo cotidianamente en la educación de mis hijos es correcto o no? ¿Según quién? ¿Cómo? ¿Qué parámetro puedo utilizar? Vamos a plantear algunos ejes o algunos puntos que puedan sernos de utilidad. ¿Les interesa el tema? Porque si no, traigo preparadas otras varias por ahí, pero ahí traigo varias. Ok, los participantes valorarán el propósito de esta plática, que no planteo como objetivo. Y ojo, esto no es una plática magistral o una conferencia magistral, es una charla, es una plática. Puede haber interacción y de hecho les voy a pedir en un momento dado que hagamos algunos ejercicios de comentar entre ustedes en las mesas, algunos ejemplos que puedan servirnos también para que esto sea un proceso más interactivo. El propósito es valorar la importancia de adquirir competencias parentales. La palabra competencia la voy a definir más a fondo en un momento, pero no es competencia de uno contra otro. Competencia es de competente, de ser competente, capaz, apto, hábil para hacer algo. ¿Quiénes de aquí son capaces de manejar un camión tráiler? Levanten la mano, ¿quiénes saben manejar un tráiler? ¿Tú sabes manejar un tráiler? Levanta bien la mano, por favor, para que te veamos. Muy bien, perfecto. Eres competente para ello. Nosotros no. Competencia es ser capaz. Puede ser en una actividad tan específica como manejar una… ¿Quiénes saben hacer un buen arroz? Va, ok, pero bueno. Es una competencia. Ser competente. A ver, te la voy a cambiar ahora traducido al enfoque parental. Tú estás con tu nene, una niña preciosa de 3 años, en el restaurante. ¿Cuál te gusta? Hacienda Los Morales, en el San Angelino, en un restaurante muy bonito, un fin de semana, y de pronto tu hija de 3 años decide tomarse su leche en el cruce donde pasan los meseros, acostada, en el piso. Y entonces tú dices, no, mi amor, a ver, ven, la cargas, la colocas en otro lado, y se desata el infierno, berrinche. Y todos en las mesas te están mirando. ¿Qué haces? ¿Eres competente? Okay. Hay mamás que optan por darle una nalgada. Hay otras mamás que mejor se lo llevan corriendo. Hay otras mamás que dicen, sacan su cartel que dicen, perdone las molestias, niño en construcción. Y todos los demás se tienen que soplar el berrinche de tu nene, ¿no? En fin, ¿qué tan capaz eres? ¿Qué tantas, conocimiento, habilidades y actitudes? Hablo de 3 elementos: conocimiento, habilidad y actitud para manejar una circunstancia específica de un pequeñito de 3 años. O ahí te va otra. Resulta que tu hijo adolescente, 16 años, regresa de la fiestita de sus amiguitos tomado. Llegó tomado. O tu hija llegó tomada, 17 años.
Podría darse el caso, ¿no? ¿O estamos vacunados aquí contra eso? Bueno, mi pregunta es, ¿qué tan competente soy para enfrentar esas situaciones? O prevenirlas incluso. Eso es a lo que me refiero cuando decimos valorar la importancia de adquirir competencias parentales. ¿Ok? Entonces esta palabrita así de rápido tiene una connotación mucho más profunda. Competencia parental como medida de prevención de la violencia intrafamiliar y la creación de relaciones nutritivas dentro de la familia. Gracias. Relaciones nutritivas. Hay mamás y papás que usan el amor, la palabra amor, cualquier cosa que eso signifique en su diccionario mental personal, por amor. Y se ponen hasta sublimes, hasta les tiembla la papada cuando hablan de eso. A ver. Hay amores muy tóxicos y hay formas de amar muy enfermas. ¿Ok? Entonces no hablemos del amor así como ya por default. ¿Está bien? No. Hay formas de amar muy malas, muy tóxicas, muy nocivas y muy destructivas. Pero hablamos de amor. Una persona que sobreprotege a su hijo y te dice, es que yo lo amo, y el nene es insoportablemente exigente, dominante, tirano, te exige, no agradece. Y hay papás que creen que están haciendo de verdad su mejor trabajo porque le dan todo a su hijo. Es más, ese es tema de discusión entre ellos, ¿no? Si te he dado todo, ese es el problema. Ese es justamente el punto, le has dado todo. Pero si tú le dices por qué lo haces, no lo hizo porque quisiera dañar a su hijo, es por amor. Entonces, cuidado, cuando por un concepto como el amor o lo que tú gustes, te escudas y ya no eres autocrítico en la forma en que educamos a nuestros hijos. Espero hoy no resolverles dudas, sino generarles muchas. ¿Qué estoy haciendo realmente y para dónde voy? Pero también te quiero dar un parámetro para evaluarlo. Ese es el propósito de esta breve plática. Vamos a entrar en materia. Dice Marshall McLuhan, autor canadiense, decía, nuestra era de la ansiedad es, en gran parte, el resultado de intentar hacer el trabajo de hoy con herramientas y conceptos de ayer. Esto detona mucha ansiedad. Nos sentimos constantemente cuestionados. ¿Por qué con mi mamá? ¿Por qué mi mamá me educó de una manera y sí funcionó? Y yo uso su misma técnica de mirada fuerte y no jala. No, mi mamá nada más me miraba, mi papá nada más hacía así y yo ya sabía, y peor si decían mi nombre. Mario Alberto. Ay, ya sabía. Exacto. Y hoy le aplico esa a mi hija y me dice, ¿qué te pasa, ma? ¿Por qué me ves así? Estamos tratando de hacer el trabajo de hoy con herramientas de ayer y eso nos produce ansiedad, inevitablemente. O ahí te va, el sermón 22, se lo recetas a tu hija. Mira, Marianita, aprovecha que tienes oportunidad de estudiar y de todo esto que tienes en la vida. No todos son tan privilegiados como tú, mi amor. Por lo tanto, en este momento no pienses en muchachos ni en chicos a los 16 años. ¿Qué estás diciendo? Tendría que estar alterada hormonalmente para que no le interesaran los chicos a los 16 años. Eso no significa que vamos a permitir que haga lo que sea. No, estoy hablando nada más. ¿Cuál es tu discurso? Nuestro discurso es tan ajeno a la realidad que él vive o ella vive que entonces perdemos crédito. Y entonces, sí, mi mamá. Entonces ya la mira, Marianita se queda mirando con ojos como de osito de peluche. Ya. ¿Has visto a un niño? ¿Nunca has visto un joven oyendo un discurso de su papá de cuerpo presente? De cuerpo presente, está ahí físicamente. La persona está en otro lado. Es el arte de simular atención mientras pienso en 7 cosas diferentes.
Pasa mucho en la escuela. Yo cuando veo un grupo que ya empiezan a mirarme con ojos inexpresivos como de osito de peluche, hago algo, cambio algo, porque ya no nos estamos comunicando. ¿Cómo nos encanta a los papás escucharnos a nosotros mismos? Cuidado con esto, ¿eh? Necesitamos actualizarnos, ponernos al día, tecnológicamente, en tendencias, en modas, en lenguajes, en comunicación, constante. No quiere decir que tengamos que ser chavos, quiere decir que tenemos que entender al chavo. Si no lo entiendes, no lo vas a poder corregir, perdón. Vas a tratar de imponer simplemente tu parámetro, y ese parámetro no necesariamente va a ser real para él. Tenemos que encontrar la manera. Y de eso se trata todo esto. A ver, preguntita inocente, aparentemente obvia de respuesta. Todo el mundo sabe, ¿no? ¿Para qué educas? Decimos, para que sea feliz. Ahí te va una típica. Para que sea más que yo. Ok. La felicidad está bueno, es una buena intención, pero mi punto es, y ya le preguntaste a él cuál es su concepto de felicidad, porque a lo mejor lo que tú crees que es felicidad, para él no es felicidad. Si con trabajos podemos con nuestra infelicidad, ahora resulta que eres responsable de la felicidad de tus hijos. Dios, vaya carga que te estás poniendo, vas a ser la mamá que yo llamo la mamá o papá, pero más lo veo en mamás, la mamá pípila. ¿Te acuerdas de ese personaje con esa losa sobre su espalda para evitar los balazos? Bueno, la mamá pípila, todo lo que hace le va a producir a su hijo un impacto irremediable. Es la mamá culpable. ¿Qué si tiene papá? ¿Qué si no le dio el papá adecuado? ¿Qué si se divorció? ¿Qué si no se divorció? ¿Qué si tuvo un hijo o que si tuvo 7? Todo está mal. Si tiene 1, por ser hijo único. Si tiene 7, porque no le dio atención. Bueno, ya, ¿no? Vamos ubicándonos un poquito más en un parámetro realista. Yo educo, a ver qué te parece esto. Te propongo algo. Educar para que nuestros hijos sean aptos para vivir su propia vida. Apto. En distintos ámbitos, afectivo, académico, económico, social, afectivo, distintos elementos, apto. Pero le voy a agregar un detalle, volteen para acá, suelten su desayuno un segundo y volteen hacia la pantalla, por favor, para que tus hijos sean aptos para vivir su propia vida, y voy a agregar 2 palabritas. Cindy, va de nuevo. Una más. ¿Ok? La función de una mamá o de un papá es dejar de ser indispensables lo antes posible. Esa la vamos a poner en camisetas. Dejar de ser indispensables lo antes posible. No quiere decir, en nuestra cultura nacional mexicana tenemos la tendencia a creer que el amor es igual que la dependencia. Y no, una persona puede tomar sus propias decisiones en su vida, amarte profundamente, irse, como decía en un programa que me invitaron hace poquito en Canal 11, decían, duele cuando los hijos se van, pero duele más si te los regresan. Que se vaya bien ido. Y tenemos que prepararnos para eso desde que son chiquititos. Que haga su vida. Si mi hija tiene temores en cierto aspecto, en esos temores tengo que trabajar con ellas, pero para que no me necesite y que los pueda atravesar. Desde la obscuridad del cuarto, o pararse o no a hacer pipí en la noche, según va creciendo, a poderse atrever a hacer cosas, a hablar con su maestra cuando tiene un problema, resolver los conflictos en la vida. Eso es que puedan vivir su vida sin mí. Y esto se siente horrible cuando te la aplican. Yo tengo un hijo de 26 años, actualmente vive en Japón, y cuando me la aplicó sentí horrible. Pero también me di cuenta, bueno, a ver, Vidal, si estás educándolo para que haga eso, y ya que lo hace,
sufres. Bueno, pues resuélvelo tú, pero no se lo transmitas a él, ¿no? Hay varios procesos de duelo en el proceso de desprendimiento de los hijos, ¿no? Y tienes que trabajártelos. A ver, esta pregunta: ¿cuándo te graduarás de mamá o papá? Nos encanta mirar al horizonte y decir, nunca. Es algo que harás toda tu vida. A ver, no. Siempre, toda tu vida serás mamá y papá, sí. Pero graduarte significa que ya no tengas que educar. He visto señoras que le dicen a su hijo, ponte el suéter, Ramón. Y Ramón, un hombre sin pelo de 48 años, se pone el suéter, ¿no? Y dices, ya. ¿No has visto esas personas con esa patología en un momento dado? Es muy triste, ¿no? Se quedaron en mi mamá me mima a mí y me ama. Independientemente de la edad cronológica, ¿no? A ver, yo digo que te gradúas de mamá o papá, debes abrir una buena botella de champaña y celebrar. Cuando tus hijos no te necesiten para vivir su propia vida de manera autónoma y constructiva para la sociedad en la que viven. Estos serían los grandes objetivos de una buena educación. Que mi hijo sea autónomo, que mi hija sea autónoma en todos los sentidos que significa autonomía, económica, emocional, que tenga autonomía, que pueda tomar decisiones. Y dos, que sus decisiones estén orientadas a construir en un entorno social determinado. Con eso. A mí no me interesa si es contador, si es abogado, si es médico o si es malabarista. A mí me interesa, por principio de cuentas, que tenga esa capacidad de vivir su propia vida, de tomar sus decisiones. Y encontrará la profesión justa que su talento le permita tener. Pero el camino no es imponer el punto, el camino es darle, es un proceso de años. ¿Cuándo nos daremos cuenta realmente si le hicimos bien o no? Pues 20 y tantos años, por ahí. Que nuestros hijos tengan 20 y tantos, no sé qué será. No hay un parámetro así exacto. Hay jóvenes que salen de casa un poco antes, otros después, otros se quedan. ¿Qué tal el adolescente prolongado? Ahora con las hormonas en los pollos y eso ya son adolescentes a los 10, ¿no? Y a los 11. Y a los 35 ahí siguen en casa, ¿no? Decidiendo si estudian o trabajan. Yo me acuerdo de chavo, yo lo que quería irme de mi casa. Pero es otra generación, y la generación actual de sonsos se quieren ir. Tienen todo, les resuelven todo. ¿Para qué me voy? Ahí estoy. Acabo de estrellar el último auto, ¿me das otro? Sí, mi amor. De sonso se va. A ver. Esto no lo voy a dar ahorita. A ver. La educación siempre busca un objetivo y este objetivo depende del concepto de persona que tengamos y de la sociedad que deseemos construir. O sea, si no tenemos un hacia dónde dirigir nuestro esfuerzo, vamos a estar perdidos y vamos a estar dando palos de ciego. Tenemos que tener un parámetro, un perfil, llamémosle así, un perfil de persona. Te lo planteo de otra forma. ¿Qué clase de personas serán nuestros hijos cuando sean adultos? Hablando de calidad humana. No si va a ser contadora, insisto, o médico, o qué profesión va a tener, sino qué calidad humana va a tener esa persona. Yo te planteo 3 rasgos deseables, 3. Que mi hija o mi hijo sea una persona de bien. ¿Qué significa eso? Ahorita vamos a profundizar. Que sea una persona en contacto y que sea una persona con significado y sentido en su vida. A ver, van 3 aspectos. Persona de bien, ¿con qué se relaciona una persona de bien? Una persona tiene que ver con, de bien, tiene que ver con carácter, tiene que ver con valores, tiene que ver con toma de decisiones, tiene que ver con desarrollo ético de la persona. Una persona de bien, que no sea un criminal, que no sea alguien que delinque, que sea una persona que pueda vivir su vida dentro de un parámetro de valores razonablemente aceptables prácticamente en cualquier sociedad. Respetuosa, responsable, honesta. Párale con eso, ¿eh?
Con eso tienes para entretenerte el resto de tu existencia. Responsabilidad, respeto y honestidad. Trabaja esas tres. Y ahorita voy a irme un poco más a fondo en ello. La segunda tiene que ver con persona en contacto. ¿Qué tan capaz es mi hija o mi hijo? ¿Y qué tanto lo estoy preparando desde pequeñito, pasando por la adolescencia, hasta la etapa de juventud adulta cuando lo suelto? O más bien, cuando se suelta. ¿Qué tan capaz es para comunicarse? ¿Qué tan capaz es de resolver conflictos de manera no violenta? ¿Qué tantas habilidades sociales tiene? Hay mamás y papás que creen que el único parámetro es la escuela. Mi hijo sacó 10 y está becado y logró no sé qué cosa. Está bueno, ¿y cómo anda su vida social? Casi no tiene amigos ni nada. Algo está mal. Perdonen, pero lo social tiene tanta o más importancia y trascendencia en la vida de una persona que la formación académica finalmente. Hay personas con una altísima formación académica, pero con una ineptitud total respecto a sus relaciones interpersonales. Tendríamos que equilibrar, ¿no? Hay mamás que le dicen a sus pequeñitos: ¿qué, vienes a la escuela a jugar? Sí. ¿O qué crees? Que tu hijo va entrando por la reja de la escuela diciendo: este año aprenderé a despejar ecuaciones de segundo grado. ¡Wow! ¡Qué alegría me da! No, tienen otras prioridades. Y que socialice, y que tenga amigos, y que se ligue a la niña, y que salga del desengaño amoroso. Todo eso es parte de su entrenamiento de vida. Pero así, ¿para eso pago toda la colegiatura? Falla tú. Pero mi punto es que lo académico, que sí es importante, no debe de ser lo único importante. Está la otra parte. Y tiene que ver con que mi hija o mi hijo sepan relacionarse, tener una vida amorosa, afectiva. Recuerda que estás educando a la futura mamá de alguien, de tu nieto. Probablemente tu hija elija no tener hijos y eso nos va a dar en el corazón. No sé, una chica la otra vez le dijo a su mamá: mamá, me voy a estudiante en la escuela, en la universidad. Le dijo: mamá, conseguí, ya me moví, es una beca, una maestría en Holanda, me voy a ir a vivir allá, ya conseguí dónde. Ella ya organizó todo. No te va a costar casi nada, vas a pagar lo mínimo de esto y yo voy a trabajar y voy a empezar a hacer. Y no te vas a casar con Joaquín. Dijo: ay no, ya troné, ma, ni enterada estabas. Y no vas a tener bebés. Se le quedó viendo como si fuera de Marte. Dijo: no. ¿Qué choque desde el punto de vista de perfil familiar podemos llegar a tener con los hijos de hoy? Y te estoy hablando de una joven, una mujer, no un muchacho, porque luego tenemos todavía ese saborcito, ese regusto machista, ¿no? Si es mi varón, está bien que vaya y tenga experiencia, pero si es la nena, no, la nena aquí guardada. De verdad hay que tener mucho cuidado con los enfoques sobre los cuales estamos educando en un mundo como el de hoy. Tercer factor, y no por ponerlo en tercer lugar menos importante, con significado y sentido de vida, tiene que ver con talento y proyecto de vida personal. A ver, recuerden esto, por favor, memorícenlo. Son 3 elementos nada más: persona de bien, persona en contacto, persona con significado y sentido en su vida. Persona de bien se relaciona directamente con valores, 3 valores básicos. Le llamo valores primarios. ¿Se acuerdan la teoría del color, donde hablamos de 3 colores básicos o primarios de los cuales se deriva el resto? Bueno, vamos a trasladar ese mismo concepto a los valores. Mamás, papás, profesores, personas en contacto con niños, dejen de recetarles un sermón de 28 valores y 32 virtudes a los niños. Porque lo único que logran es que el niño se duerma. Es que tienes que ser entusiasta, generoso, tolerante, bondadoso, compartido, fuerte, audaz y valiente. Y tienes que... El niño dice: ok.
Ya lo perdiste. Es el niño de cuerpo presente. Ya se fue. Si tú te concentras en solo 3, menos enfoca más. Tú dirás, oye, todos los demás, si te das cuenta, son derivaciones de aplicaciones de estos. La mayoría, no todos. Respeto, responsabilidad y honestidad. ¿Quieres que tu hijo estudie, que haga su tarea, que no copie en clase, que sea una persona que tenga buenos modales, que tiene que ver con todo esto? La tolerancia, ¿de dónde se deriva, por ejemplo? El respeto a quien es diferente a mí. A ver, un hábito, ni siquiera un valor, un hábito, puntualidad. Ser puntual. Pues tiene que ver con responsabilidad, pero también con respeto, combinado. No copiar o decir la verdad en una circunstancia difícil, pues tiene que ver con honestidad y respeto. Tú enfócate en 3 y verás que cambia tu pedagogía de los valores. Es que la pedagogía en las escuelas actualmente es muy impráctica. Fíjate lo que hablan de pedagogía en los valores en las escuelas. Entonces es la semana del valor de la generosidad. Y entonces todos hablan de la generosidad el lunes. Y un niño les receta un discurso a todos los demás niños en la ceremonia cívica. Bla, bla, la generosidad es muy importante porque mientras todos están en otra cosa. Y luego hacen cartelones. Y luego todos platican de la generosidad. A la siguiente semana es de la amistad. A ver, la amistad no es un valor. Para empezar, están poniendo como valores cosas que no son valores. Pero bueno, no voy a entrar en discusión filosófica conceptual sobre los valores. Nada más, son tantos, uno por semana, que a ver cuál practica. Redúcelos. Respeto, responsabilidad y honestidad. ¿Y sabes qué debes de ampliar? El campo de aplicación. A ver, tomemos uno de ellos. ¿Cuál? Díganme el que sea. Honestidad, va, honestidad. Ahora vamos a aplicar la honestidad a distintos campos de tu vida. Honestidad desde el punto de vista de tu salud física. Es un área de la vida, ¿no? Tu salud física. A ver, ¿eres honesto? ¿Te echas tu guajolota, pero eso sí, con Coca Light? ¿No? La guajolota es una maravilla, sí la han probado, ¿no? Es un bolillo con un tamal adentro. Bueno, ok. O el champurrado, ¿eh? O los que estudiábamos en CU, híjole, nos manteníamos con eso. Así. Bueno, a lo que voy es, ¿eres honesto contigo? Sexualmente, ¿aplicaría cualquiera de estas 3? Sí, pero para un chavito de 15, 17. Claro, claro. De hecho, los mejores resultados que haya yo tenido en el tema de educación sexual con jóvenes es partiendo de valores, porque es el parámetro que me sirve, no de la reproducción. Los temas de reproducción y todo eso me dan clase los chavos. Nos vamos por otro lado. ¿De qué estoy hablando? ¿Se acuerdan de los 3 rasgos del perfil? Persona de bien. A ver, estamos hablando en persona de bien de educación del carácter y estamos hablando, por lo tanto, de desarrollo ético, criterio para decidir basado en valores. Etos. A ver, aceleremos un poquito esto. Le enseñamos algo muy grave a los hijos. Su función es recibir y la nuestra como papás es darles. Les enseñamos a recibir pero no a dar. Es la generación del merecimiento, la generación de los niños que se merecen todo. ¿Por qué? Porque nació. No sé, es como derecho divino, es como el príncipe Jorge. ¿Por qué va a heredar la corona de Inglaterra? Porque nació ahí. Entonces hay niños que porque son pues el nene de la familia, Urquiza de Montescaro, ya en
en ese momento ya tiene todos los merecimientos. Yo he visto los peores, ¿cómo podría yo decir? La forma la mayor abundancia de muchos muchachos en lo material, con una displicencia, con un desprecio por los demás, una falta de respeto total, porque consideran que se merecen todo, de gratis. No te esfuerces en nada, mi amor, que aquí está mamá y papá que te cubre tus necesidades. Y además lo peor es que los papás se sienten bien consigo mismos debido a eso. Cuando es pequeño el niño te pide las cosas, cuando es adolescente te las exige y cuando es adulto te las quita. Ups. Nomás bájate, esa es muy buena. Es estupendo, autor. Por eso lo cito. Hay que tener mucho cuidado en eso. A ver, en mi libro Disciplina Inteligente, no solo te preocupes de que tus hijos tengan buenas calificaciones, ocúpate de que sean mejores personas para el entorno social en el que viven, que construyan y sirvan en su sociedad. Una de las acciones más eficaces que haya yo tenido como papá con mis hijos grandes, porque tengo 2 generaciones, vamos a decirlo así, 26, 20, 10 y 4. Entonces, la generación de grandes, recuerdo que en una ocasión los veía yo particularmente enfocados en lo material de la marca y la compra y el iPod y el iPhone y el iGod y el Entonces dije, ok, y nos fuimos 2 veces al mes, sábado en la mañana, a hacer servicio social a distintos lugares. Nos íbamos a una casa de niños con problemas débiles visuales, pintábamos, hacíamos una serie de cuestiones. El impacto en mis hijos, yo creo que hasta la fecha lo sigo viendo, de ese tipo de actividad. Cuando tú tengas un hijo o una hija muy orientada al consumo, al dame, 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 oblígalo a dar a personas más vulnerables. Llévalo. Practiquen, trabajen eso. No te estoy hablando esto con pequeñitos muy, muy chiquitos, sino ya con un preadolescente, un adolescente, funciona estupendamente. Es uno de los mejores elementos, que dé. Verás cómo empieza a cambiar su punto de vista. Sigamos. ¿Por qué con los chiquitos? Porque los chiquitos, si los llevas a un lugar tendrías que ser muy cuidadoso nada más en cuanto a dónde. Porque unas mamás tomaron la iniciativa, te lo pongo como ejemplo, unas mamás tomaron la iniciativa de llevar a unos pequeñitos de primaria a un orfanatorio y ya se querían llevar a todos los bebés porque no tenían mamá y entonces ya las niñas salieron muy conflictuadas, era muy fuerte para su procesamiento emocional. Entonces tal vez una cuestión mucho más suave de ayuda, de apoyo y sin que caigan en una actitud de ya llegué yo a ayudarte porque soy muy buena persona, sino soy solidario. Ese enfoque de solidaridad, sobre todo lo podemos fomentar muy bien en etapa adolescente. Te lo digo por experiencia trabajando tanto con niños como con adolescentes y he visto resultados mucho más eficaces en adolescentes, sobre todo para casos muy fuertes, niños o personas con enfermedades terminales o ancianos, orfanatorios, ese tipo de lugares. A los muy pequeños puede espantarlos y puede ser contraproducente. Sería el riesgo. A ver, el segundo eje. Perdón, el primero era persona de bien, el segundo, persona en contacto. Estamos hablando de vinculación y socialización. ¿Saben cuál sería un tema? Si a mí el secretario de Educación me dijera, a ver, Vidal, hazme el plan de estudios de la carrera de padre. Una de las materias dentro del plan de estudios centrales, bueno, primero tendría que poner estos 3 ejes, ¿no? Pero uno de los temas centrales tiene que ver con la empatía. Empatía. Proviene de pateia. Es que luego me dicen, a ver, ¿qué significa empatía? Ponerte en los zapatos del otro. A ver, no, el origen de la palabra empatía no es patas, no viene de ahí. No. Pateia
Pateia es del griego pateia, que significa sentir. Apatía, a ver, vamos a cambiarle el prefijo a la terminación pateia. Apatía, ausencia de sentir. Antipatía es contrario, sentir en contra. Simpatía es similar, por eso te cae bien. Empatía es dentro de. ¿Ok? Entonces, empatía significa dos cosas: percibir al otro y actuar y responder sobre esa base. Esto tiene más fondo de lo que aparentemente a primera vista puede mostrar. A ver, mucha persona es empática porque ve y dice: ay, pobres de los pobres. La empatía es dar ese paso más y actuar. Y tiene que ver con los pequeñitos, desde la empatía por la vida, el respeto por los animales, el cuidado ambiental, lo que el otro siente. El tema de la empatía, las habilidades sociales y los lazos afectivos, les voy a comentar algo, cómo se relaciona con la ética. Yo opino, y lo he podido observar en 30 años de trayectoria con los muchachos, que cuando tú desarrollas la empatía, el aspecto afectivo y emocional, el factor ético entra suavecito. Cuando tú quieres darles discursos de ética en un tono completamente frío, no jala nada. Si tú trabajas con los muchachos en el aspecto empático, de hecho lo podría decir de otra forma, la empatía es el barandal para construir la ética de alguien. El aspecto ético entra por lo emocional y desde pequeñitos. Entonces, por ahí tendríamos que trabajar programas muy concretos de desarrollo de empatía, de habilidades sociales, de contacto, de comunicación, de manejo de conflictos. Por ahí deberíamos irnos. ¿Cómo estás manejando tus conflictos? A ver, el bullying. Estoy por publicar un título sobre ello. En el bullying, en el tema del bullying. La mamá que le dice: a ver, ¿por qué no te defiendes, José Ramón? Y José Ramón está aterrado. Si está sufriendo bullying, está aterrado. Si no, no es bullying, ¿eh? Un pleito, ¿y qué traes? Eso no es bullying, eso es un pleito. El bullying es cuando la persona se siente sometida realmente y no puede defenderse. Entonces, que la mamá le diga: ¿por qué no te defiendes?, es una tontería. Es más, le dice: y si no te defiendes, te voy a dar yo. O sea, ahora dos acosadores, el de la escuela y la mamá. Por favor. Entonces tenemos que enseñarle a nuestro hijo a manejar relaciones, apoyarlo, y no necesariamente tú tienes que ser el experto que lo entrene en eso, pero sí canalizarlo a instancias que puedan ayudar. Y tenemos que trabajar con la escuela. Es muy, muy complejo el problema ese, pero cuidado, ¿no? Lazos afectivos. Finalmente, esto de la socialización ya me lo voy a brincar porque si no, no vamos a... ¿Cuáles serían los elementos básicos? ¿Cómo ando de tiempo? Perdón, ¿cómo andamos de tiempo? ¿A qué horas tengo que acabar? No, ando muy mal. Ando muy mal, a ver, perdón. Entonces, ya me la brinco. Ok. Vale. Los niños son educados por lo que el adulto hace y no por lo que dice. ¿Ok? Esto es obvio, lo sabemos, nada más. Lo vuelvo a mencionar porque la fuente de esta información es alguien verdaderamente connotado y notable. Estos son algunos títulos que están a su disposición. Tenemos que ponernos al día. A ver, el tercer eje tenía que ver con sentido de vida, significado. Y eso tiene que ver con proyecto. Proyecto de vida, expresión de talentos personales y pasión por lo que se hace. A lo mejor tú quieres que tu hijo estudie una determinada carrera porque tú tienes ya toda la trayectoria resuelta para él profesionalmente por la posición que tú ocupas o por las... Y resulta que tu hijo es poeta. ¿Y ahora?
Bueno, escribe en tus domingos, tus días libres. Ahora que te jubiles, escribirás. Porque yo sé lo que es mejor para ti. Ahí se las dejo. Este punto es bien delicado, bien privado, muy personal, pero tengan mucho cuidado porque si un hijo o una hija siente la frustración de no poder expresar lo que tiene y lo que sabe, para lo que sabe que él es bueno o ella es buena, va a ser un punto de resentimiento permanente. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a encontrar su talento y apoyarlo para que lo exprese, aunque este talento vaya en una dirección que tú no entiendas. No quiere decir que no exista. Recuerdo una anécdota en un libro estupendo de Ken Robinson que se llama El Elemento, y él plantea, Ken Robinson es un educador inglés que vive en Estados Unidos, muy connotado, y dice que cuenta una anécdota que dos de los Beatles, John Lennon y Paul McCartney, eran compañeros de la secundaria y tomaban clases de música juntos y odiaban la clase de música. Imagínate qué pena haber sido el maestro, haber tenido en tu salón a Paul McCartney y a John Lennon y no haberlos detectado, no haberte dado cuenta que tenías unos genios ahí. Y tal vez es porque el maestro en su esquema no tenía nada que ver con el proceso musical realmente o con el talento, nada. ¿Cuánto talento desperdiciado en distintos campos? Artísticos, tecnológicos, de diversa índole, de distintos campos del conocimiento. Podemos estar generando por no darle ese apoyo. Si como mamá o como papá no conoces de fondo qué es lo que mueve a tus hijos, estamos perdidos, ¿eh? En eso debemos trabajar. Ok. Tenemos que desarrollar competencias parentales, que estamos hablando de saberes, habilidades y actitudes. Ya no me va a dar mucho tiempo de desarrollar cada una, pero vamos a ver un panorama general de los, yo diría, los 12 temas que toda mamá o todo papá tendría que buscar cursos, conferencias, entrenarse. ¿En qué me debo de preparar para estar a la altura del reto hoy? Con los jóvenes de hoy. No con el joven que yo fui, con los jóvenes que me exigen hoy. Primero 6 elementos. ¿Sabes cuál es el primer tema que tenemos que manejar los papás? Tú mismo, autocontrol emocional. ¿Sí? Muchas mamás, muchos papás ya sabemos que no debemos gritar, que no debemos pegar, pero sigues haciéndolo. Pareciera que nos aprietan un botón rojo. Te lo voy a mostrar muy rápido. Yo le llamo engargolarse. ¿Qué es engargolarse? Tu hija llegó tarde y tú, el hijo te hizo ojos de huevo cocido. Dijiste, oye, mi hijo hace esto. Y con los pantalones a media pompa. Y tú hasta aleteas, mira, tiene alas. ¿Qué te digo? Ya perdiste. ¿Lo tienes que corregir? Sí. Pero la gárgalo no corrige a nadie. Es más, tu hijo muchas veces hasta se divierte de verte así. Se vuelve cínico o se engargola igual que tú. Es un nuevo verbo que yo acuñé. Yo me engargolo, tú te engargolas, él se engargola. Nosotros nos engargolamos. Esto es engargolarse. ¿Okay? Bueno, así que el primer tema a trabajar es control emocional tuyo. Muchas mamás me dicen, ¿conoces un terapeuta para mi hijo? No, pero sí para usted. Porque su hijo no requiere tanto. A veces somos nosotros y nuestra propia ansiedad.
obsesivos, controladores. ¿Dónde estás? No sales. No va a ninguna fiesta porque no quiero que le pase nada. Por Dios. ¿Dónde está el punto de autocontrol? ¿Dónde está el adulto a cargo? Otro tema que debes de ponerte a estudiar donde tengas oportunidad: prevención de adicciones. Ve a Montefénix, toma cursos, ve a distintas instancias relacionadas con esto. No digas de esta agua no beberé, no digas esto yo no lo tengo, en mi familia gracias a Dios no. El tema del alcohol, el alcoholismo, el tema de las adicciones es un tema central que se trabaja desde pequeñitos con los niños. Hay mamás que de entrada el niño se siente mal, tómate tu pastillita, tómate tu coquita, tómate, siempre hay una sustancia que le doy para que el niño esté bien. Somos los primeros proveedores, los drug dealers iniciales, con la mejor intención, claro, con amor. Cuidado, ¿eh? Otro tema, aprender a convivir en la escuela. El tema del bullying, el tema de las relaciones sociales, aprender a ser amigos, tener amigos, socializar. Otro tema, prevención de conductas de alto riesgo, de todo tipo, ¿eh? Estamos hablando de trastornos de conducta alimentaria, estamos hablando de depresión, estamos hablando de conductas temerarias, estamos hablando de autolesión, estamos hablando de una problemática muy severa. Vínculos de apego seguro y pertenencia familiar. Los niños, los jóvenes tienen que sentir casa, que la casa es hogar. No nada más casa. Sí, qué bonita casa te compraste, pero ¿ya hiciste el hogar? Y el hogar tiene que ver con esa sensación de llegaste a tu hogar realmente, aquí estamos. Con todo lo que eso implica a veces de conflictos. Yo no conozco ningún hogar donde todos tomados de la mano canten para irse a dormir. Eso no existe. Es, ya lávate la boca y ya no, pasan esas cosas, sucede. Pero de todas maneras eso es el hogar, así es la vida, así somos las personas. 0 golpes para educar, erradicación del maltrato infantil. Hay un libro afuera que se llama 0 golpes. Tiene que ver con esto. 100 ideas para que no tengas que llegar al golpe. Ya si después de las 100 quieres golpearlo, golpealo. No, no es cierto. ¿Está grabándose esto? Pero aplica estas 100 ideas. A ver, esto del engargolado ya. Los otros. Estrategias efectivas para transmitir valores y buena ciudadanía. ¿Qué tal si educamos a nuestros hijos en ciudadanía elemental, ceder el paso? ¿Cómo conduces? Uno y uno, no mentarle la madre al de al lado porque se te cerró. O sea, a veces da coraje. Yo soy conductor de la Ciudad de México, sé de qué hablo. ¿Eres buen vecino? ¿Le bajas a la música? ¿O le pones el perro muerto en la puerta? No, los conflictos de vecindad. La fauna más rara que he visto es en las reuniones de condóminos. Las reuniones de condóminos son de colección. Buena ciudadanía, buena vecindad, algo elemental. A ver, autoestima y autonomía de los hijos, inteligencia emocional. Tomen cursos, lean libros, vayan a conferencias de gente especializada en cada uno de estos puntos. Comunicación y resolución colaborativa de conflictos. Disciplina inteligente en el hogar. Aunque suena a autopromoción, porque yo soy el autor de Disciplina Inteligente como concepto, los temas de disciplina, límites, consecuencias, por favor eliminen de su radar educativo los premios y los castigos. Los premios y los castigos están muy bien para las mascotas que tienen en casa, no para sus hijos. Si pasas de año, Mario Arturo, te daré tu último videojuego. Y Mario Arturo roba, mata o copia, pero él obtiene su última versión. O sea, estás comprando su buena conducta, lo estás convirtiendo en un mercader de su buen comportamiento. Salud física y bienestar sexual es un tema en el que tenemos que ponernos al día, mamás y papás.
buenos hábitos. ¿Qué observa? A ver, ¿cómo se come en tu casa? ¿Qué tipo de alimentos compras? ¿Eres de las familias botaneras? O sea, ¿en qué andas? Alimentos orgánicos. No te estoy diciendo que te vuelvas vegano o vegetariano, pero sí mejora. ¿Cómo son tus hábitos de salud, de consumo de refrescos, de bebidas, de alimentación en general? Y bienestar sexual. Tenemos que tener el valor de educar en estos temas. No dejarlo a la escuela. Y por último, construcción de proyecto de vida. Y lo último no quiere decir que sea lo menos importante. Es simplemente un orden en el que tuve que plantear los temas. Este sería mi plan de estudios que yo le propondría a un secretario de Educación para decirle: señor, la carrera de mamá o de papá tendría que tener estos temas, pero además con la variante de por edades, porque no es lo mismo un tema X de estos con un pequeñito de 3, o sea, no es lo mismo un preescolar que muerde que un adolescente que muerde, ni lo que muerde. Entonces, sí es importante ubicarnos en el contexto de las edades. ¿Se dan cuenta toda la chamba que tenemos adelante como mamás y como papás? No es nada más educo y le doy todo lo que yo no pude. Esa es otra típica de papá noble. Le voy a dar lo que yo nunca tuve. A ver, ¿y qué tal si tu hijo no tiene la menor necesidad de lo que a ti te faltó? Pero tú se lo quieres dar porque tú no lo tuviste. Mejor ve a terapia. Le trasladamos al niño mi bronca. Ok, cerremos. Perdón, voy a tener que brincarme algunas solamente. Solo 32. Para cerrar con una reflexión que creo es muy importante, de un autor que se llama Gaudencio Juárez. Si quieres conocer a profundidad a los niños, juega con ellos. El juego es el vehículo que más acerca los corazones de madres, padres e hijos. Cuando nuestros hijos son niños, frecuentemente suelen invitarnos a su mundo. Nos abren las puertas de su corazón con entusiasmo y facilidad. No deberíamos rechazar una invitación de un niño para jugar, sino que deberíamos considerarla un honor, porque en ese acto nos está abriendo las puertas de su corazón, porque el juego es la actividad más íntima que tiene. ¿Quieres conocer en serio a tu hijo? Juega con él. Y aquí lo paradójico es esto y lo dramático. Cuando los hijos quieren estar con sus padres, estos no están disponibles, y cuando los padres lo están, los hijos ya perdieron dicho deseo. Conoce a tu hijo. En una encuesta se encontró que lo que más deseaban los niños era que sus papás, no los juguetes que les daban, sino que los papás jugaran con esos juguetes con ellos. Sentarte 5 minutos con tu chiquitita de 4 años a tomar el té porque te invitó a tomar el té, te tomas 5 minutos y te lo tomas. Y decir: me tengo que ir, señora, gracias por su té. Y te vas. Ponte de barriga en la alfombra, en el jardín, y juega con él. Juega la pelota, avienta no necesitas mucho. Afuera de un restaurante esperando ahí porque está la fila, estábamos aventándonos un peluche muertos de risa. Eso es todo. No te estoy pidiendo que seas el pedagogo, ¿no? A tus órdenes. 100%. 100%. Y el abuelo, es más, podemos hacer una de abuelos. Pero claro, el abuelo y la abuela que se graduaron de padres y no sustituyen ni suplantan ni intentan suplantar a los padres, el que ejerce de abuelo de a de veras, que fue quien ya soltó a los hijos, es una figura entrañable, insustituible, definitivamente. Y además te corresponde jugar más,
porque ya no tienes la angustia de mantener al escuincle. Nada más no vayas en contra de los elementos que los padres plantean en alimentación o cosas así, porque luego le quieren cuidar la dieta y el otro le está pasando los chocolates. Esa complicidad nada más, ¿no? O no le quieren comprar cierto juguete por caro y el abuelo se gastó toda la fortuna en el juguete para el chamaco. Eso es terrible, ¿eh? Es todo un tema. Luego me invitas para eso. A ver. Este es un libro de Julia Borbolla, ¿la conocen? Julia Borbolla es una psicóloga estupenda y se llama Las 101 cosas que puedes hacer con tu hijo, aunque seas un papá muy ocupado. Y del otro lado, el mismo libro es Las 101 cosas que puedes hacer con tu hija. Disciplina inteligente, todos estos temas es lo que yo estoy, justamente alrededor de todas estas competencias parentales estoy desarrollando libros de distintos autores. Yo no soy especialista en todos los temas, estoy planteando el panorama general. Dice la misma Julia en el tema profesión mamá infancia, luego hizo otro que se llama la maestría, ser mamá pero de adolescente. Y le estoy diciendo que escriba el doctorado sobre saber soltar a los hijos. Pero dice que todavía no está lista. Fíjate lo que dice ella. Cuando estés agotada de lavar ropa llena de lodo o de recoger juguetes en la casa, disfruta el momento. Aprovecha las caricias de una manita en tu mejilla y no reniegues de que tus hijos no han crecido para hacerse cargo de sí mismos, porque cuando en verdad lo hagan, desearás volver a verlos jugar en el parque. Mantengamos el contacto. Mi sitio es escuelaparapadres.com, ahí tienen contacto directo, dirección, todo. Hay videos, hay artículos y hay libros. ¿Quieren escribirme porque una conferencia les interesa en algo? Este es el correo, escuelaparapadres.com@gmail.com. Y en Twitter y Facebook es @escuela-padres o escuelaparapadres.com, sitio oficial. Y ya tengo una variante nacional de Amazon, donde la gente compra sus libros y los mandamos a su casa en toda la República Mexicana. Hago la aclaración de que lo que pongo en Twitter y Facebook está relacionado 100% con este tema. No pongo lo que voy a desayunar cuando esté yo en Acapulco. No me tomo selfies, ni nada de eso, nada de eso. Yo lo que pongo tiene que ver con citas y frases que tienen que ver con el tema de educación. Sé que es muy breve, sé que solamente fue un brochazo, sé que hay que profundizar en cada uno de estos temas, pero ojalá se lleven de este desayuno no solamente la calidez de los anfitriones, sino también un buen contenido que les pueda ayudar en la educación de nuestros hijos. Recordemos esto, los hijos, los niños están hartos de ser el futuro de la humanidad, son el presente y necesitan un buen trato y necesitamos humanizarnos. Y la humanización empieza por un buen trato a los niños. Un buen trato no significa sobreprotección, significa límites, significa capacidad, ser apto como mamá y como papá. Muchas gracias, muy buenos días.